presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa, la tribuna política y económica que organizamos con la colaboración de Asisa, Red Eléctrica de España y BT. Hoy, en nuestro propósito de ir combinando políticos y representantes del mundo empresarial y sindical, tenemos el placer de recibir como ponente al presidente de MAFRE, don Antonio Huertas, al que va a presentar la presidenta de la Asociación del Sector, UNESPA, doña Pilar González de Frutos. La tribuna es suya. Muy buenos días. Muchas gracias a los organizadores por permitirme esta mañana efectuar una pequeña introducción al protagonista de este encuentro. Bueno, ya les digo que yo habría venido en todo caso, aunque solo fuera para escucharle, pero desde luego mucho mejor si me dan la oportunidad de presentar al ponente. La verdad es que pocas veces tiene una la oportunidad de poder presentar a uno de sus jefes, porque como presidente del Grupo MAFRE, don Antonio Huertas es uno de los asociados de UNESPA, la entidad que aglutina los intereses sectoriales del seguro que yo presido. Y, por tanto, Antonio y alguno más que veo por aquí, por la sala, son mis jefes, motivo por el cual estoy obligada a hacerlo especialmente bien. Antonio Huertas Mejías, ustedes lo saben, es el presidente del Grupo MAFRE desde el año 2012. No voy a hablar de su empresa, eso le corresponde a él, pero todo el mundo sabe que es MAFRE, líder en España y multinacional española de primer nivel, con amplia presencia en el mundo. Pero sí voy a hablar de su carrera y, sobre todo, de la persona. Antonio ha tardado solo 24 años en ser el presidente de una multinacional. Les digo esto porque muchas veces, a cuenta del falso debate sobre la representación femenina en los consejos y las reivindicaciones de cuota, suelo decir que si un hombre emplea no menos de 25 o 30 años de su carrera para intentar triunfar, una mujer no puede hacerlo en menos tiempo, no tiene por qué ser distinto. Pues bien, muchos no llegamos, pero Antonio Huertas sí, y lo hizo solo en 24 años de esfuerzo y trabajo. Entró en MAFRE en 1988, directamente desde la facultad, en un programa de captación de talento y de formación desde el principio de su vida profesional en el grupo. Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, en apenas 6 años ya era director regional de MAFRE en la zona de Asturias. Es villanovense, o serón, yo creo, Antonio, que también os llaman así, a los naturales de Villanueva de la Serena, en Badajoz, tierra de conquistadores, espíritu de lucha y descubrimiento. De allí salió Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile, y más recientemente, y este seguro que le suena muchísimo más, Juan Manuel Calderón, el jugador de los Dallas Mavericks en la NBA y base de la selección española de baloncesto. Lo debe dar Villanueva, porque apenas 10 años después de salir de la facultad y empezar en MAFRE, Antonio coge su maleta y se va a dirigir el área de seguros de automóviles de lo que hoy es MAFRE Puerto Rico. Por cierto, 3 años más tarde ya ascendió a la presidencia de esa compañía y un año después también presidía MAFRE Florida. Esta experiencia en su vida es vital para el devenir de MAFRE, porque cuando Antonio regresa a España tiene metida en la sangre la internalización que ha hecho grande a la aseguradora y que hoy, como después les contará él, es una de las señas de identidad del grupo. Vuelve a España en el año 2005 a puestos de alta responsabilidad. Es en el momento en que yo conozco mucho más a Antonio y ha continuado su proceso de consolidación y ascenso hasta que en el año 2012, como les he contado, es nombrado presidente del Grupo MAFRE en sustitución de otro gran amigo mío, don José Manuel Martínez, hoy felizmente retirado. Tiene un montón de cargos asociados, entre ellos el de vicepresidente primero de UNESPA, es patrono de diversas fundaciones, miembro del Consejo de Competitividad de España y otros tantos cargos más. Pero me interesa destacar que es vocal del Pan-European Insurance Forum y también en el European Financial Services Roundtable, que son las dos instituciones empresariales europeas donde se cuece la evolución del sector.
donde los líderes comparten y diseñan estrategias globales que ayuden a crecer al conjunto de los mercados. Discute, por tanto, de tú a tú con los líderes aseguradores mundiales y esto, además de para la propia Mapfre, y ahora me pongo el gorro que me corresponde, el sectorial, es muy bueno para el conjunto del mercado español. Antonio combina juventud y prudencia, tiene apenas 49 años y, por tanto, el ímpetu de querer cambiar las cosas y muchos años por delante para poder hacerlo. En lo personal es tremendamente cercano, muy accesible para todo su entorno, es como su pueblo, sereno, incluso en los momentos más críticos en los que adopta posturas de reflexión que ayudan a tomar las decisiones más correctas. Es valiente, yo creo que muy valiente, porque hay que ser valiente para dirigir un negocio que esté presente en 46 países con cerca de 100.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Y como última cualidad, me gustaría enfatizar que tiene un profundo criterio propio que imprime en el negocio. Les voy a contar una percepción personal que tuve en la asamblea donde se produjo el relevo al frente de Mapfre. Fue un detalle, pero al menos yo lo aprecié, porque en el esquema de un directivo actual no es habitual mezclar los negocios con la vida familiar. Pero el día que le nombraron presidente, en la primera fila del público estaban sentados sus padres. Una gran empresa, un relevo en la cúpula, el mundo financiero, una junta general de accionistas y todo su boato, y el presidente quiso honrar a sus padres invitándoles a ese momento. Yo le deseo el mayor de los éxitos a Mapfre y, por supuesto, a su presidente, que en breve tomará la palabra para recuperar el protagonismo que le corresponde. Le deseo también el mayor de los éxitos a todas las entidades del sector asegurador que orgullosamente vengo representando. Mi labor es mucho más sencilla que la suya, entre otras cosas, porque yo no asumo la responsabilidad de firmar un contrato de seguro con un cliente y poner en marcha todos los mecanismos de mi compañía, no solo para cumplirlo, sino para hacerlo con la máxima eficiencia. Pero en mi papel sectorial sí tengo contacto habitual con todos los agentes de este mercado, especialmente con todos los líderes con los que tengo conversaciones fluidas y, cuando no es posible, intercambiamos mensajes o correos electrónicos. No me quejo absolutamente de nadie, porque no tengo ninguna queja, pero cuando decía antes que Antonio Huertas es accesible, estaba tratando de compartir una experiencia. En los primeros meses de su presidencia, Antonio ha realizado unos 30 grandes viajes internacionales, básicamente a América, porque es el área de mayor influencia, pero también a otras zonas del planeta, como el sudeste asiático, como él probablemente les contará después, porque la estrategia del grupo Mapfre es global. Esto aparentemente habría tenido que dificultar su papel sectorial. Pues bien, he de decirles que no ha sido así. Cada vez que he necesitado contactar con él por cuestiones sectoriales, me ha contestado rápido y con una visión general del seguro, y no solo la particular de Mapfre. Afortunadamente, la mayoría de los miembros de mi comité ejecutivo son también así, pero me ha llamado la atención esta predisposición de Antonio hacia las cuestiones sectoriales. Debe ser fruto de la generosidad necesaria de los líderes. Les contaré un secreto. Me devuelve muy rápido los SMS, pero ya procuro yo enviarle más bien pocos. Muchas gracias por su paciencia y les dejo con el protagonista de este encuentro. Muchas gracias. Buenos días, señoras y señores, amigas y amigos. Es muy complicado hablarles después de las cariñosas y generosas palabras que mi querida amiga y compañera Pilar nos ha dirigido. Es mucho más difícil, como todos sabemos, cuando hablan de uno y hablan delante de uno, sea bien o mal, pero en cualquier caso pues se refieren a aspectos más o menos íntimos de su desarrollo personal y profesional. Pero en cualquier caso, pues muchas gracias, muy agradecido porque aceptaras la posibilidad de compartir hoy con nosotros y que pudieras dirigirte a este auditorio. En primer lugar, también añadir pues, el agradecimiento a José Luis Rodríguez y al Foro Nueva Economía por invitarme. Hace tiempo que me llamó y me pidió que pudiera estar aquí y, bueno, pues desde el primer día me comprometí, aunque tuve que retrasar la fecha para poder hacerlo compatible con otros compromisos.
Muchas gracias a las autoridades, a Flavia, la directora general de Seguros, a Elvira Rodríguez, la presidenta de la CNMV, a los demás que estáis aquí, amigas, amigos, y fundamentalmente también quiero dar las gracias a mi querido José Manuel Martínez, presidente de honor de Mapfre, y que hoy también pues, nos acompaña junto con otro grupo de amigos y de compañeros de Mapfre. Hablar del seguro no es fácil y lamentablemente muchas veces cuando me convocan o me llaman para que pueda hablar de lo que hacemos o de cómo vemos ciertos aspectos de la vida social, política o económica, pues no tenemos mucho que decir, y yo siempre digo que no tenemos tanto glamour como otras actividades, con lo cual pues solemos ser en general los aseguradores un poco aburridos. Hablamos siempre de lo mismo, de nuestras cosas, y además en lenguaje a veces poco didáctico y poco comprensible para la gente normal. Obviamente hoy estamos en un foro interesante de gente muy reputada y con alto conocimiento de todo lo que nos rodea, con lo cual pues creo que será bastante más fácil. Los tiempos son complicados, lo estamos todos viendo y llega la hora de empezar a hablar de optimismo, ¿no? Yo creo que realmente pues, las circunstancias que hemos estado viviendo en estos primeros años de la crisis pues, no han sido fáciles para nadie, para ningún sector, tampoco para el seguro, aunque ha tenido un desempeño realmente excepcional en España y en otros países, diferenciándonos dentro de lo que siempre se habla ese sector financiero en general y que claramente pues, presenta grandes diferencias, lo que es nuestra actividad general, aunque tenemos matices y aspectos que luego comentaré muy cercanos a la entidad, al desarrollo de las entidades financieras. En cualquier caso, nuestra actividad es muy distinta. En general, refiriéndonos a lo que ha sido la crisis y el desarrollo en España, pues algunas reflexiones, ¿no? Creo que todos somos conscientes que del 2007 al 2011 perdimos el tiempo, ¿no? No fuimos capaces de aventurarnos con claridad y hacer una disección real de lo que nos estaba pasando como país y no pudimos de manera serena pues, tomar decisiones que nos ayudaran a adelantar eso que se nos anticipaba como una crisis real, larga y duradera. Es cierto, y también creo que debemos estar plenamente convencidos de que lo que estamos haciendo en los últimos 2 años como país pues es bastante mejor de lo que habíamos hecho en el pasado. Yo creo que los mercados, los analistas lo están reconociendo y el entorno que estamos viviendo internacionalmente hablando pues claramente reconoce las capacidades de España. Tenemos talento y además somos capaces de conseguir muchos logros. Lo hemos hecho en el pasado y lo estamos haciendo como país y lo seguiremos haciendo. Hace poco tiempo muchos agoreros anticipaban el gran desastre y ya se nos olvida. Salida del euro, caída masiva del PIB por encima del 20 o 30%, una gran quita de la deuda pública española. Bueno, pues, claramente no era así, pero tampoco debemos pensar que sea ahora sí esa maravillosa música que suena en nuestros oídos actualmente y que anticipa pues, que hemos pasado a ser el país milagro otra vez de repente. No es así, ni era un extremo ni lo es el otro. Quedan muchas cosas por hacer en esta sociedad, en este país, en esta economía y tenemos que trabajar juntos, tenemos que trabajar con intensidad, con compromiso, con esfuerzo y con proyectos, dejando, a ser posible, pues a un lado lo que nos separa, que no es tanto, y tratando de integrar y poner todos el grano de arena que nos corresponde. El Gobierno, con su plan de reformas, que continúa y así se nos transmite continuadamente para llevar a cabo pues, un modelo económico y social que pueda ser duradero en el tiempo. Las empresas debemos comprometernos a crear empleo y a crear empleo neto y también que permita pues, ayudar a solucionar o a reducir una de las grandes lacras de nuestra sociedad. Y los particulares y las familias pues, manteniendo y desarrollando la confianza que debemos tener en todo lo que nos rodea, en nuestra propia empresa, en nuestra propia familia, en nuestra sociedad y en las instituciones, que es muy, muy importante. España en estos tiempos ha cometido grandes reformas, como sabemos. Algunas son tantas que algunas son de poco calado, aparentemente, pero otras son significativas. Se reconoce desde todos los foros internacionales la enorme capacidad de transformación que está llevando a España en un tiempo récord, pues de cambiar las bases de su economía productiva, la consolidación del sector bancario, la flexibilización del entorno del mercado laboral y bueno, pues el establecimiento de unas bases más sólidas para la sostenibilidad de lo que conocemos como el estado del bienestar, que también, como sabemos, pues era y sigue siendo uno de los más desarrollados del mundo. No son reformas fáciles, no son nada fáciles. Estamos
tocando la fibra sensible de aspectos que valoramos todos mucho: la educación, la sanidad, la cultura, el trabajo. En este largo camino, además, hemos ido dejando en la cuneta a más de 3 millones de desempleados nuevos. Hemos dejado en la cuneta a más de 1,5 millones de familias que no tienen ningún ingreso en sus hogares. Hemos dejado en la cuneta a mayores, a jóvenes y a niños que están sufriendo descarnadamente las consecuencias de este terrible invierno económico. Es necesario acabar con esto. Yo creo que todos hacemos la reflexión en privado y la debemos hacer en público. Es necesario acabar con esto y que todos de una vez cumplamos con nuestro papel, para que podamos pensar o decir que esto ha sido una mala pesadilla. Yo confío, como confiamos todos, en que estos cambios continúen, finalicen, los efectos permitan que la economía española inicie pues, una senda de crecimiento y desarrollo sostenido que nos vuelva a situar como país en los rankings en el sitio que nos merece y como país con el orgullo que siempre hemos manifestado con nuestros resultados. Contamos ya con indicadores económicos muy positivos. Como decía, hay parte de esa música que suena muy bien, que son sin duda producto de ese esfuerzo colectivo que ha podido, pues, como dato más significativo, pues, reducir más de 4 puntos el déficit del sector público en los últimos 4 años. Es un esfuerzo que no se había visto en los tiempos modernos en ninguna sociedad occidental, indudablemente un hecho importantísimo. Veíamos ayer que la prima de riesgo cerraba en 235 puntos. Ya se nos olvidaba que hace muy poquito tiempo, apenas año y medio, llegó a 635 y estábamos al borde del abismo. Son, sin duda, bocanadas de aire, espíritu nuevo que ayuda, pues, por un lado, a reducir la presión sobre nuestra economía y también, bueno, pues a aligerar o a certificar que el camino que estamos desarrollando es bastante positivo. La rebaja de los costes laborales ha sido uno de los elementos importantes que destacan todos como uno de los hechos importantes que permiten que España pues, haya recuperado una competitividad que quizás no tuvo ni siquiera en los años de máximo desarrollo. Solo Irlanda, y prácticamente con nuestra economía bastante mayor que la de ellos, pues ha podido igualarnos en esa reducción de los costes laborales unitarios por encima del 8%. El resto de países de nuestro entorno lo han incrementado, con lo cual realmente producir desde España hoy día es mucho más económico. Y además, como todos sabemos, porque se ha aireado mucho por los profesionales de los medios, hemos por fin roto algunos desequilibrios históricos y uno de ellos, el más importante, es el desequilibrio que teníamos en la balanza por cuenta corriente. Indudablemente, la capacidad productiva y de exportación de bienes y servicios y capitales de la economía española está siendo muy importante y eso hace pues, que mientras las importaciones se han reducido significativamente, obviamente, consecuencia de la crisis, sin embargo, las exportaciones han crecido en tornos superiores al 25%, con sectores como la automoción, la alimentación, los productos energéticos, las manufacturas, producción de bienes y servicios que están aportando mucho a la demanda exterior. Con todo este movimiento no cabe duda de que ya debemos estar no decreciendo, creciendo ligeramente y tener unas expectativas, como fuentes bien informadas han comunicado, de que en el 2014 tendremos un crecimiento modesto, no suficiente, pero desde luego romperemos por fin esa inercia de decrecimiento. Y además, grandes instituciones que hace poco nos criticaban, pues ahora bancos de inversión y agencias de rating pues, lanzan esa música con cierto optimismo. La propia Comisión Europea pues refuerza ese mensaje y bueno, pues todos deberíamos esperar, todos, y yo creo que sería de justicia pues que estas famosas agencias de rating revisaran sus calificaciones sobre España y pudieran por fin pues darnos un poco de respiro para poder ayudar y reconocer el enorme esfuerzo que entre todos hemos hecho. Queda mucho por hacer todavía. Después de ese mensaje, yo creo que coincidimos también en que queda mucho por hacer. Quedan reformas, queda un trabajo importante y queda sobre todo, trabajar como decía al inicio, pues con la lacra más importante que tiene esta sociedad, que es el desempleo. Las administraciones públicas y los agentes sociales tenemos que trabajar para cambiar el giro. No es sostenible y no podemos aceptar unas tasas de paros como las que tenemos, no ya solo desde los jóvenes, sino en general con toda la sociedad. Creo, y es importante, que todos seamos conscientes de que una parte importante de ese problema viene por una de las grandes lacras del Estado moderno dentro de nuestra sociedad, que de una manera eufemística lo llamamos economía sumergida. Yo creo que cabe ya la hora de dejar de hablar en términos eufemísticos y llamarlo como ese gran fraude social que a todos nos afecta y que todos tenemos enfrente.
Es un fraude contra el Estado, es un fraude contra las empresas, es un fraude contra los ciudadanos y que además se ceba especialmente contra los más desfavorecidos, que caen en la precariedad y limitan mucho sus expectativas de llevar una vida digna. No debemos cerrar los ojos ante esa realidad. Se calcula, se dice, que pueden ser unos 200.000 millones de euros en un PIB de un poco más de un trillón. Puede ser más, eso supera el 20% de nuestra actividad económica. Si hacemos una simple regla de 3, podrían aflorar más de 3 millones de empleos en este país de manera casi inmediata. Pensemos además en nuestros jóvenes, son el futuro de esta sociedad. Pensemos en ello y pensemos cómo podemos hacer de verdad sostenible el que ellos puedan, con el tiempo que necesitan y que vienen desde atrás, puedan hacer y contribuir a la sostenibilidad de este Estado que conocemos, que nos han entregado los anteriores y que nosotros tenemos que entregar a los que vienen detrás. Tenemos que inyectar alegría e ilusión. Yo creo que frente a ese frío viento que viene del norte, que solo habla de austeridad y de recortes, tenemos que inyectar alegría en las soleadas tierras mediterráneas. Tenemos que estimular el crecimiento, la innovación, la creación, sin olvidarnos nunca, y es muy importante, de la solidaridad interterritorial e intergeneracional. Dentro de ese pacto social por el empleo y el crecimiento hay que continuar pidiendo apoyo para la internacionalización de las empresas españolas. Se ha demostrado, y no hay ninguna duda ya, de que ese ha sido un elemento diferenciador para aquellas empresas que hemos podido llevar o desarrollar un desempeño mejor. El Gobierno está apoyándolo, hay medidas importantes, leyes recientes de apoyo al emprendedor y de transformación de las cámaras de comercio, pero hay otras muchas cosas que deberíamos hacer y que son importantes, tanto desde la sociedad civil como desde las administraciones públicas. En nuestras empresas hay capacidad para exportar, lo están demostrando muchas de ellas que han salido a veces con medios precarios, las vemos cuando viajamos por el mundo y conocemos a muchos empresarios pequeños de pymes españolas que tienen know-how, pero que les faltan recursos. Además, pues tienen dificultades para desarrollarse, no conocen esos mercados. Tenemos que ayudarles entre todos. Las empresas están preparadas y tenemos que hacerlas grandes en el sentido de poder competir en ese mundo más complicado. Necesitan asesoramiento y necesitan recursos, tanto desde la perspectiva pública como desde la perspectiva privada. Muchas veces van a países donde las dificultades del entorno legal en el que se mueven son muy superiores a las de este país. Muchas veces la falta de seguridad jurídica en algunos de estos mercados condiciona la entrada de nuevos operadores. Muchas veces los lobbies locales ponen enormes dificultades a estas jóvenes y frescas empresas que vienen con otras condiciones y de otros mercados muy distintos. Son barreras de entrada difíciles de saltar cuando uno dispone de pocos medios y, desde luego, la burocracia que muchas veces está instalada en muchas de estas administraciones públicas pues dificulta ese éxito. Eso puede hacer que fracasen y muchas de ellas lo están haciendo. Frente a la alegría de poder ver cómo en los primeros tiempos pues exportan, producen y tienen éxito, vendrán luego los tiempos duros donde no van a poder hacer frente a los enormes requisitos y trampas que tienen muchos sistemas económicos que dificultan ese desarrollo. Sin embargo, se puede, y Mapfre es un ejemplo de ello. Se puede y se puede resolver y se puede trabajar en entornos económicos y legales más adversos que los que conocemos, trabajando con compromiso, con rigurosidad y, sobre todo, teniendo en cuenta muy claramente cuál es el foco que la empresa desarrolla y cuáles son sus puntos fuertes. Mapfre hace 80 años justo este 2013, sitúense en el 1933 y lo que era la economía y la sociedad de entonces, pues una pequeña mutualidad agrícola surge y comienza a desarrollarse. Hoy día, como bien decía Pilar, pues operaciones con empleados propios en 46 países, más de 100.000 colaboradores por todo el mundo y bueno, pues con una capacidad de exportar servicios importantes. Casi el 70% de nuestra actividad proviene del exterior. Fue una apuesta decidida que nos ha permitido hoy día pues, ser la sexta empresa española por facturación en todos los sectores, ser la primera aseguradora latinoamericana, ser la sexta aseguradora no vida de Europa y, bueno, pues claramente ser la gran aseguradora en lengua española en el mundo. Hace 30 años nuestros mayores decidieron iniciar esta aventura, seguramente con mucha ilusión y con poco análisis para entender las posibilidades de acierto o fracaso que había, pero la motivación estaba ahí y los éxitos, los logros, los estamos viendo ahora. Al principio solo en Latinoamérica,
posteriormente pues, pudimos estar en otros mercados. Estamos en mercados muy estratégicos, aparte de todos los latinoamericanos, destaco pues, un Brasil, Turquía, Reino Unido, México, Asia. Pero me quiero referir ahora unos minutos solo a los Estados Unidos. Voy a dejarles de hablar de Latinoamérica. Hemos hablado mucho de Latinoamérica, ahí está, es una gran obra, pero les voy a hablar de Estados Unidos. En el 2008 Mapfre inicia una gran aventura. Compra hasta ese momento la mayor operación aseguradora de su historia, una aseguradora llamada Commerce. Commerce, hoy día Mapfre USA, tiene 2.500 trabajadores en los Estados Unidos, vende 2.000 millones de dólares y tiene una fortísima presencia en los estados del noreste de los Estados Unidos. Somos líderes aseguradores en seguros de particulares en el estado de Massachusetts, por ejemplo. Nuestra situación es muy extendida en varios estados. Tenemos actividades en 16 estados de los Estados Unidos. Más de 4.000 agentes de seguros trabajan para Mapfre y estamos envueltos en un proyecto de reforzamiento de nuestra presencia en los Estados Unidos. Estamos con proyectos centrados en la venta online, con la comercialización de nuevos productos aseguradores, la mejora de la red de distribución y, por qué no, pensar en nuevas alianzas y adquisiciones en los Estados Unidos. El objetivo es claro, ampliar la oferta y ampliar la red de distribución. Trabajamos con oficinas propias, con corredores, con agentes vinculados, con agentes independientes. Iniciamos nuestro recorrido modesto, pero ahí está, de banca seguros en los Estados Unidos, Internet, ¿por qué no?, y otros muchos puntos de venta que permite este país. En el año 2008, Massachusetts representaba el 85% de nuestras ventas. Hoy día es el 75% y deberá reducirse para que seamos capaces de compensar esa producción con otros mercados. Destaco especialmente el estado de California, donde hemos iniciado un proceso de desarrollo multicanal espectacular, donde ya las cifras empiezan a ser muy relevantes y los crecimientos que nos vienen de un público al que comenzamos a conocer mejor son muy importantes, con un foco muy especial en los americanos de origen mexicano que viven en ese estado. Además, en el segundo semestre del 2014 vamos a comenzar las operaciones de vida en los Estados Unidos. Tenemos ya la estructura preparada para, una vez que tengamos las licencias, pues comenzar a operar y, a la vez, en el segundo semestre abrimos operaciones en un nuevo estado, un estado muy importante dentro del noreste de los Estados Unidos, Pensilvania, donde ya tenemos la estructura para comenzar a distribuir seguros en ese estado. Un ejemplo más de cómo la internacionalización es un recurso útil y necesario para el desarrollo de una empresa y cómo, además, Mapfre va moviendo ese proyecto internacional para pasar de ser solo una gran aseguradora latinoamericana, que es muy importante, a tratar de ser una gran aseguradora global con presencia en los 5 continentes. Les hablaba de Asia muy brevemente, pero en Asia Mapfre tiene ya más de 300 millones de euros de ingresos, más de 800 empleados, con presencia en muchos países de la zona y, ¿por qué no?, aspiramos y optaremos a incrementar esa presencia en los próximos tiempos. Esto no se hace de la noche a la mañana, esto no se improvisa. Tenemos un proyecto desarrollado durante 30 años que continuamos reforzando e impulsando. La decisión de salir fuera ha sido una de las claves para que en estos años de la crisis Mapfre haya logrado incrementar sus ingresos, incluso en los peores momentos. El año pasado, más de un 7%. Nuestra solvencia, comparándola con los grandes aseguradores europeos, está en los niveles máximos, superando el 261%, y el ratio combinado, que mide nuestro margen de eficiencia, compite con los mejores y el año pasado fue el mejor de las grandes aseguradoras europeas. Sin duda, pues ejemplos que nos animan a continuar con el modelo de negocio que tenemos. Hablándoles sobre algún aspecto cualitativo de nuestra actividad, referirles acerca de cómo vemos el estado actual del mercado en España y en Europa. Recientemente, PwC y Center for the Study of Financial Innovation publicó un estudio que hace recurrentemente acerca de las preocupaciones de los aseguradores sobre la nueva legislación, sobre lo que viene de solvencia. Y claramente el mayor temor que tenemos todos es los nuevos requerimientos de capital, si eso nos va a permitir como aseguradores competir y sobrevivir y ofrecer un retorno adecuado a los inversionistas. El estudio sitúa claramente el nivel de las aseguradoras españolas por encima de la media de las europeas, pero también distingue entre las aseguradoras grandes y las aseguradoras más pequeñas, que cuentan con menos recursos para hacer frente a estos nuevos retos. Si analizamos brevemente la fragmentación del mercado asegurador español, pues vemos, y no nos sorprende, que tenemos alguna diferencia con otros mercados. Mientras el mercado alemán o francés han continuado desarrollando procesos de concentración de mercado
relevantes, obviamente favoreciendo la libre competencia, pero dentro de una consolidación del negocio, de la mayor parte del negocio, en torno al 70% en las 10 compañías más grandes, pues en España nos mantenemos con el 60%, es decir, estamos por debajo. Ese es un dato aceptable y comparable en ese entorno, pero quizás no lo es tanto si vemos lo que hay por detrás. En España operan unas 180 aseguradoras, 177, y 155 de ellas no llegan al 1% del mercado. Sin duda una fragmentación que da mucho que pensar y que, bueno, pues, analizando otros entornos, nos deberían ayudar a reflexionar si esto debe seguir siendo así y si los requerimientos de solvencia que vienen pues, van a hacer factible esta situación. Tenemos otra situación importante en España y es la fuerte presencia de aseguradoras con capital foráneo. Frente a lo que es la banca, donde la mayor parte de los bancos locales son de capital español, dentro de las 10 primeras compañías de seguros de no vida, las de vida son diferentes por la fuerte presencia de los bancos, pues entre las 10 primeras de no vida, 5, la mitad, son de capital foráneo. ¿Estamos frente a un posible proceso de consolidación del mercado? Bueno, pues la realidad nos lo dirá en poco tiempo. Hemos asistido a ese proceso de manera forzada dentro del mundo de las cajas y de otras instituciones financieras y cómo de una manera forzada y quizás pues, algo desordenada se ha procedido a ese proceso. En seguros no tenemos ni la urgencia ni la inmediatez, pero seguramente si sectorialmente analizamos el tema podremos llegar a conclusiones que faciliten pues, un desarrollo ordenado de este sector y desde luego pues, una mayor protección a los clientes y a la confianza que depositan en nosotros. La relación tradicional entre aseguradores y bancos, y aquí tengo buenos amigos bancarios, pues es excelente y durante estos años hemos podido desarrollar excelentes acuerdos de distribución e incluso de asociación. Solo quiero comentar, y nota al margen, que lamentablemente también en los últimos tiempos estamos asistiendo a ciertas prácticas que se están desarrollando que chocan contra los derechos del consumidor. La vinculación de productos financieros, la vinculación de productos financieros a productos aseguradores es lícita y legítima. Pero, desde luego, lo que no podemos apoyar y defender es que esas condiciones de productos financieros se aquilaten al consumidor en función de su vinculación aseguradora, sobre todo si la propia concesión de ese acto bancario pues, está vinculada a la contratación del producto asegurador. Resulta, lamentablemente, cada vez más frecuente encontrarse con algunas oficinas bancarias que, de manera casual, ofrecen una magnífica oferta aseguradora con información muy personal a un cliente que casualmente pues, tiene ese recibo domiciliado en esa misma entidad financiera. Sin duda tenemos mucho por hacer en esto y tenemos que autorregularnos. Si no nos autorregulamos y no atendemos a unas prácticas excelentes, nos lo harán y nos quejaremos. Es una decisión muy seria, hay que tenerlo muy claro y hay que pensar sobre todo en el cliente, en no condicionarle. El cliente es el soberano, el cliente elige el medio por el que se relaciona con su compañía de seguros y sobre todo el cliente lo que demanda es una muy buena información que le permita tomar la decisión correcta. Debemos, además, pensar en el papel tan relevante que tiene el seguro dentro de la sostenibilidad del estado del bienestar. Las relaciones con los servicios que presta la Administración y la capacidad que tenemos las aseguradoras como uno de los pilares que pueden ayudar de manera importante a mover esta transformación del estado del bienestar que conocíamos a una nueva situación, donde, pensando en el ciudadano, seamos capaces de complementar perfectamente lo que el ciudadano demanda. En todo esto, pues Mapfre quiere jugar un papel relevante en España y fuera de España. De hecho, en los últimos 12 meses, hemos puesto en marcha una reflexión estratégica que trata de buscar esos puntos fuertes y cómo desarrollarlos para el futuro. Me gustaría finalizar ya con una reflexión serena y sencilla sobre lo que somos como empresa y lo que deberíamos esperar como ciudadanos de unas empresas como las nuestras. Las empresas como Mapfre somos compañías globales, somos compañías con un fuerte compromiso social y tenemos, obviamente, responsabilidad social. Influimos muy directamente en la vida de los ciudadanos, muy directamente. No solo con aquellos que están en nuestro entorno, con nuestro público ordinario, con nuestros stakeholders, sino en general con toda la sociedad. Como empresa tenemos que seguir cumpliendo unos papeles que quizás han disminuido en los últimos años, donde hemos visto y hemos asistido a escándalos y a situaciones no aceptables en entornos sociales como el nuestro. Y las empresas tenemos una responsabilidad que tenemos que cumplir para hacer de verdad
que este mundo en el que todos trabajamos y en el que todos procuramos llevar una vida digna y responsable, pues sea a la vez sostenible y genere valor para la sociedad. La crisis que estamos atravesando ha puesto en evidencia que, además de ser una crisis económica, ha sido una crisis de valores. Las empresas, los directivos, los empleados, los ciudadanos tenemos que aprender de eso y tenemos que trabajar para vivir y desarrollarnos en un entorno económico más sólido y más humano. Esa sostenibilidad, esa palabra tan de moda en estos tiempos, es una realidad y es una necesidad. Tenemos que trabajar todos en construir un modelo que aporte valor de verdad, no solo económico, no solo de riqueza medible, sino también de cualidades, de valores y de respeto a las personas, al medio ambiente, al entorno económico y social. Tenemos que ser más igualitarios y si hay algo igualitario en la actividad económica general es el mundo del seguro. El seguro se inventó para hacer iguales a los desiguales, para apoyar que en la adversidad y en la contingencia pues el perjudicado pudiera recuperarse rápidamente, independientemente de los medios económicos y de la posición social que disfrutará. Con eso, el mundo del seguro y Mapfre pues tiene mucho por hacer y así es como lo vemos en nuestra empresa. Muchas gracias por compartir conmigo estas reflexiones en la mañana de hoy. Buenos días. Muchas gracias, doña Pilar. Muchas gracias, don Antonio. Empiezan las preguntas. En su discurso ha hablado usted de que Mapfre ha puesto en marcha una nueva estrategia con el objetivo de convertirse en la aseguradora global de confianza y ha señalado usted que para ello tendrá que adoptar importantes cambios para adaptarse al futuro. ¿A qué tipo de cambios se refiere usted? ¿Comportarán variaciones de la plantilla de empleados y mediadores? Efectivamente, me he referido en mis comentarios brevemente, porque no era hoy el día para detallarlo, pero no deja de ser por ello muy importante para nosotros esa reflexión estratégica. Desde hace año y medio, pues en Mapfre nos pusimos a trabajar en reforzar ese análisis interno que nos permitiera pues complementar la excelente trayectoria que nos había traído hacia la posición que disfrutamos y la presencia que tenemos en muchos mercados, pero tratar de entender y racionalizar cuál es el mundo al que nos estamos enfrentando, que está cambiando prácticamente a diario y que cambiará mucho en los nuevos tiempos. Los retos a los que se enfrenta una empresa como Mapfre, con presencia global en tantos mercados, pues hace evidente que tenemos que reforzar esos aspectos que quizás pues no han sido tan importantes en el futuro. Una empresa global necesita gobernarse globalmente, necesita organizarse globalmente y necesita priorizar de una manera más certera. No hay tanto tiempo para el error, los errores se pagan caros en estos mundos y tenemos que tratar de estratificar esas prioridades para poder tomar decisiones más adecuadas de inversión, de desinversión, de cambio de modelo de negocio en algunos países, de desarrollo de nuevos productos, como he comentado en los Estados Unidos, de búsquedas de esos nuevos canales de distribución que hoy día pues, están en manos del cliente y ante los cuales no podemos cerrar los ojos. Todo eso es lo que nos ha aconsejado después de año y medio de trabajo en reforzar mucho el modelo estructural de Mapfre, combinando la cultura tradicional y exitosa que ha tenido nuestra organización de confiar en la gestión local en cada país, con equipos potentes, con gran talento y con enorme capacidad de desarrollo, combinándolo de una manera muy adecuada con la gestión global de ese talento, con la gestión global de esas capacidades y con la capacidad de trasladar de manera rápida las mejores prácticas y la mejor organización y productos y servicios allá donde hagan falta. Efectivamente, el proceso está en marcha, el proceso es muy importante. Nuestra organización está plenamente consciente de ello, está viviendo la organización en el mundo entero, allá por donde vayamos, a nuestras oficinas, pues ese proceso de cambio. Todos son conscientes de que están envueltos y que además son protagonistas, ¿no? De que son parte de ese modelo transformacional que nos debe hacer o repensar esa Mapfre para los próximos 10 o 15 años. Seguramente tenga que ser menos, los tiempos hoy aceleran todos los procesos de cambio, pero sin duda haremos cambios transformacionales en nuestra estructura en la línea de lo que ya vamos apuntando en nuestro plan estratégico que permita pues, cumplir mejor esos objetivos globales de Mapfre como aseguradora global de confianza.
Usted quiere transformar Mapfre en una empresa global, por lo que se ve de sus palabras, no en una suma de negocios independientes. ¿Cómo va esta evolución de concepto? Indudablemente, así es, José Luis. Cuando decíamos, ¿somos una multinacional o somos una empresa global? Son cosas parecidas, pero no son iguales. Multinacional somos ya, pero no somos globales. La globalidad implica unos compromisos como empresa muy superiores a los que tenemos para tratar pues, de que el cliente, allá donde esté, el mediador, opere en el país que esté, use herramientas, servicios, productos más o menos homogéneos y que además los stakeholders en general, pues los inversores, los distribuidores, las autoridades, el público en general perciba esa concepción de ser parte o trabajar para una gran multinacional. En seguros es muy importante. El tamaño no lo es todo, pero sin duda la distribución del riesgo, la capacidad de tener diversificación en nuestras inversiones y en nuestros modelos de negocio permite sortear con más rigurosidad o con menos dificultades los momentos difíciles. Ese es el concepto de globalidad. Eso es lo que llevamos tratando de hacer en los últimos años y que ahora de manera firme pues, estamos poniendo en marcha. Hablamos de lo mismo en todos los países del mundo. Hoy día cualquiera de los 46.000 empleados de Mapfre está en condiciones de identificar esa Mapfre de una manera homogénea, trabajando en áreas muy, muy diferentes, en cosas que a veces no tienen mucho que ver unas con otras, pero simplificando mucho cuál es el modelo estratégico de Mapfre y además clarificando que somos una empresa fundamentalmente orientada al servicio, que trabajamos por y para nuestros grupos de interés y que tenemos pues, unos valores muy claros. Los valores son la solvencia, la integridad, la innovación para el liderazgo, el servicio y el contar con un equipo comprometido. Siempre se ha hablado de la internacionalización de Mapfre con especial referencia a Latinoamérica y en su discurso se ha centrado usted en Estados Unidos y en Asia, como si ese fuera el nuevo foco de Mapfre. ¿Podría explicarnos el porqué y el cómo de ese cambio? A este paso, le dicen, ¿Mapfre no será más americana que española? Hace poco me reunía con los colegas de nuestra empresa, con los directivos en Massachusetts, y les decía, si Estados Unidos es 1/3 del seguro mundial, no deberíamos pensar que el negocio de Mapfre debería provenir 1/3 de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues es un reto que lanzamos y que ellos han acogido con ilusión, con cariño, para pensar que en no sé cuántos años, pues lo suyo es que efectivamente Norteamérica, en este caso, pues fuera una de las apuestas importantes, como he comentado, para Mapfre. Mapfre es una compañía española, es una compañía latinoamericana, con una presencia de liderazgo claro en 30 años de trabajo en todo el continente latinoamericano, pero ha llegado la hora de reforzar e incrementar nuestra presencia en otros mercados. Los mercados latinoamericanos han alcanzado un nivel de desarrollo importante, pero no suponen más del 4% del seguro mundial. Tenemos que ser conscientes de eso. Nos asombramos de Brasil, pero no deja de ser todavía una economía que puede presentar ciertas incertidumbres si no acomete reformas estructurales importantes en el futuro. El resto de países, pues con problemas todavía de falta de equilibrios sociales y algunos con problemas políticos añadidos, pues es una realidad compleja, pero es una realidad que entendemos y que ya consideramos razonablemente madura. Hay otros mercados, hay otros entornos, como el norteamericano y obviamente como el asiático y, por qué no, el europeo, que están ahí a la vista, que ofrecen oportunidades y que una empresa como la nuestra, igual que cuando se decidió hace 30 años empezar a invertir en Mapfre Argentina y luego Colombia y luego otros países, pues ahora deberíamos hacerlo para tratar de compensar y equilibrar más, no solo regionalmente, sino también con productos diferentes nuestro portafolio. El 75% de nuestro negocio es no vida, solo el 25% es vida y previsión. Deberíamos apostar también por un incremento en los seguros de vida y en el ahorro para la jubilación. Brasil representa el 20% de los ingresos de Mapfre. ¿Temen ustedes la explosión de una burbuja allí? Esa es la reflexión que algunos tratan de que nosotros concluyamos y obviamente no podemos afirmar eso. Sabemos la complejidad de Brasil como país, sabemos y reconocemos el enorme esfuerzo que como país ha hecho en los últimos 10 años para crecer e incorporar a la vida de la clase media y sacar de la marginalidad a 30 o 40 millones de personas. Sabemos que hay un recorrido enorme todavía por hacerlo en ese país y que las posibilidades de crecimiento siguen siendo muy importantes. Hay mucho por hacer en Brasil y las grandes empresas de todo tipo, de todo el mundo, están invirtiendo y apostando por Brasil. Es cierto que si miramos pues, los datos de los 2 últimos años, pues el crecimiento ha sido muy bajo, incluso estancado,
sin crecimiento, y eso pues, produce interrogantes que el Gobierno brasileño debe afrontar. Sabemos pues, que es una situación que para ellos pues, implica un reto importante, es hoy día la sexta economía del mundo, y confiamos plenamente en que estarán y tomarán las decisiones adecuadas para que esa burbuja no se produzca. Vienen hechos importantes, además, por el cual Brasil será todavía más conocido en los próximos años, será pues un espejo importante para que otros países se miren en él, fundamentalmente latinoamericanos, y sin duda pues, las reformas que puedan hacer para incrementar su competitividad y flexibilizar un poco más su estructura económica ayudarán a compensar esa otra falta de crecimiento que puede venir por la dependencia tan alta que tiene de la venta de sus materias primas a países como China, que como estamos viendo pues también está creciendo un poco menos de lo necesario. La inversión en acciones de Bankia les ha hecho perder 149 millones de euros. Le preguntan cómo valoran la alianza con Bankia, qué futuro tiene. Mai Mariño, de Serimedia, cómo va la relación con Bankia, espera que pronto venda su participación. Y Eduardo Ercoreca, de Expansión Directo, aprovechará la Fundación Mapfre para aumentar su participación en Mapfre S.A. a raíz de la salida de Bankia del capital de la aseguradora. La relación con Bankia va excelente. Como todos saben, pues Mapfre mantiene un acuerdo, una alianza recíproca de distribución en lo que era la red de la antigua Caja Madrid, y ese acuerdo se mantiene entre ambas partes con plena colaboración y trabajo entre los equipos de ambas instituciones. Es cierto que el proceso de consolidación de estructuras aseguradoras de Bankia y de otras cajas hoy convertidas en banco, pues ha puesto pues, en evidencia una situación que no es sostenible en el tiempo y que tenemos que ir resolviendo los aseguradores, pero fundamentalmente los bancarios. Los banqueros han ido afrontando, como hemos ido viendo en el panorama español, pues la resolución de esos acuerdos que estaban vigentes, donde bueno, pues han podido clarificar un poco más el panorama. Bankia, en ese sentido, como bien ha hecho público en los últimos meses, pues también ha iniciado ese proceso y ha ido resolviendo uno a uno, o todos, o la mayor parte de los acuerdos que mantenía en las cajas fundadoras o alguna de las cajas fundadoras con otros proveedores aseguradores. La relación entre Bankia y Mapfre, entre lo que era Caja Madrid y Mapfre, va mucho más allá de lo que es una relación ordinaria de bancaseguros. Fue la primera y la única, probablemente, gran alianza banco-aseguradora de verdad que se ha hecho en nuestro país y que obviamente presenta peculiaridades que hacen que no sea interpretable su resolución o su continuidad de la manera ordinaria que conocemos. Mapfre y Bankia apuestan firmemente por la continuidad de su modelo de negocio conjunto y estaremos pues, a que cuando se pueda y cuando las circunstancias lo permitan, pues extender esa exclusividad al resto de la red que ahora no tenemos. Sobre la pregunta de la auditoría a la Fundación Mapfre, no la entiendo. La Fundación Mapfre es una fundación, como todos conocen, que tiene unos controles importantes en su actividad económica y que además pues, también la propia auditoría del sistema Mapfre trabaja internamente en la Fundación y las cuentas están perfectamente auditadas y conocidas, con lo cual la inversión que se hizo, pues obviamente tanto desde Mapfre como desde la propia Fundación, pues probablemente no fue la mejor inversión del mundo, pero hay cosas donde acertamos y otras donde nos equivocamos en función de la información que disponemos en cada momento. Más preguntas. ¿Cómo va su nuevo negocio en Internet bajo la marca Verti con precios bajos? Algunos dicen que está canibalizando a su negocio tradicional. También le preguntan qué opina de los comparadores de precios en Internet. Hace 2 años y medio Mapfre decidió desarrollar de manera más firme, porque ya lo hacía antes con la marca Mapfre, desarrollar un modelo de negocio distinto, en cierta manera rupturista con la concepción tradicional que teníamos de la distribución del seguro, pero entendiendo que había un segmento de clientes creciente que demandaba una accesibilidad y un modelo de negocio, un modelo de producto y de servicio diferenciador. Mapfre es líder en nuestro mercado y no podía abstraerse de esa responsabilidad. Debíamos hacerlo y lo hicimos. El modelo Verti es un modelo de éxito, es un modelo diferente y es un modelo que complementa perfectamente el modelo de distribución de Mapfre en España. La canibalización es una palabra que puede entenderse negativamente en cuanto a que significa que clientes de un canal pasen a otro. Para nosotros es una realidad natural, perfectamente asumible en la convivencia multicanal. Ya pasa habitualmente y otros distribuidores ofrecen productos y servicios
que compiten entre sí para la misma marca. Todas las aseguradoras, o casi todas, disponemos de varios canales de distribución y ofrecemos los mismos a través de ellos, dando la potestad al cliente para que elija. Verti va más allá y además diferencia el servicio y la propia marca de una manera diferente. Tanto es así, y estamos tan convencidos que es un modelo de éxito sin romper con nuestro modelo tradicional de Mapfre como distribuidores, es que estamos preparando el análisis para en el futuro, cuando se pueda, pues desarrollar el modelo Verti en otros países. En cuanto, sí, solo me preguntabas sobre los comparadores. Bueno, como saben, Mapfre distribuye sus productos también a través de algunos comparadores. Es una herramienta, no son agentes de seguros, es una herramienta que está ahí. Sabemos que hay iniciativas para regular de manera más clara el rol que tienen los comparadores y, en cualquier caso, si actúan dentro de la normativa vigente, pues son excelentes herramientas para que el consumidor disponga de más información. Además, nos lo ponen un poquito más difícil a las compañías porque tenemos que esforzarnos más en ser más competitivos y ofrecer la mejor relación calidad-precio a los consumidores. Alberto Olaya, de Invertia, le pregunta qué opinión le merece el acuerdo anunciado ayer mediante el cual uno de sus principales competidores, Mutua, gozará de un espacio propio en todas las tiendas de Movistar. Santiago Aguilera le pregunta sobre qué le parece esta fórmula. Los bancos venden seguros, las telecos también. ¿Mañana dónde? ¿Tendría que regularse la venta cruzada? Mutua madrileña es un competidor dignísimo que ha desarrollado una estrategia excelente en los últimos años en el mercado español y que obviamente pues apuesta por crecer como hacemos todos. Les felicito por cualquier iniciativa que les permita pues desarrollar su modelo de negocio y sin duda pues ayudará a que la oferta y la distribución de servicios pues sea más amplia en el mercado español. Efectivamente, cada vez es más frecuente el que observemos que es posible adquirir productos no solo aseguradores, sino de otro tipo en tiendas o en redes de distribución a las cuales no estábamos acostumbrados. Bueno, pues, obviamente, el sector asegurador es un sector regulado, es un sector que debe trabajar bajo unos parámetros muy claros y estrictos en cuanto a cómo y dónde se ofrecen esos productos y dentro de esos márgenes que el supervisor establece, pues todo lo que quepa, pues bienvenido será para favorecer la libre competencia y el desarrollo de más opciones para los consumidores. Amparo Valencia le pregunta si cree usted que el Gobierno debería intervenir para promover, de alguna manera obligar a una concentración en el sector que acabe con el minifundismo al que usted se refería en su discurso. El Gobierno o el supervisor yo creo que no debe obligar nunca a hacer nada que dependa de la libre voluntad de las partes de hacerlo. El supervisor lo que debe hacer pues es garantizar que las compañías estamos trabajando dentro de ese marco y que cumplimos con los requerimientos que se nos exige. Es cierto, y ahí es donde viene la incertidumbre que yo añadía en mis palabras, que vienen ciertos nubarrones procedentes de la regulación europea que pueden condicionar mucho ese modelo de estructura de compañías pequeñas. Los requerimientos que ese modelo, amparado en Solvencia II, trae a nuestros mercados, pues sin duda creará unas exigencias que todos tenemos que cumplir y ahí es donde está el papel del supervisor. Todos tenemos que cumplir esas normas y esas normas pues harán que para algunas compañías pues sea demasiado oneroso el poder trabajar bajo ese nuevo marco regulatorio. En esa nueva situación pues yo entiendo que sería adecuado que muchas de estas compañías pues se replanteen su modelo para sobrevivir en solitario o tratar de llegar a acuerdos con otros que permitan garantizar los compromisos que tienen con sus asegurados, que no son solo a corto plazo, que en muchos casos son a largo plazo y que implican fuertes compromisos económicos con esos clientes. Santos Prieto le pregunta cómo valora usted la evolución de la cotización de Mapfre en la bolsa, si puede decirse que después de haber subido más de un 10% en los últimos meses está consolidada la tendencia alcista y qué circunstancias estiman los analistas para creer que Mapfre es uno de los valores más sólidos del selectivo español. Uno no puede estar nunca contento, ¿no?, con lo que observan los mercados, sobre todo en estos tiempos de enorme volatilidad, donde claramente pues, los mercados durante una gran parte de la historia reciente han abandonado los fundamentales de las compañías
y han atendido más pues, a especulación, a miedos, a información o desinformación acerca del futuro de la economía española y de la propia europea. Eso ha afectado, sin duda, la propia crisis y el desarrollo del problema, en parte, del sector financiero con el proceso de consolidación de las cajas y las dudas sobre la sostenibilidad de ese modelo financiero, pues también nos han afectado, y entiendo que cuando alguien toma la decisión de invertir en la bolsa española y trata de buscar una compañía de seguros, hay dos en estos momentos en el mercado español, pues sin duda valorará todo, valorará esa situación, pero sobre todo valorará cuál es el proyecto de esa compañía, cuál es el modelo de negocio y cuáles son sus expectativas, pero también su trayectoria reciente. Y la trayectoria de Mapfre en el mercado pues, no ha podido ser más positiva, excepto el año pasado, que tuvimos que afrontar de manera directa y exigente pues, ciertas provisiones para poder atender a ciertos deterioros, pues el resto de años, incluyendo el año pasado, donde el dividendo no solo se mantuvo, se redujo ligeramente, pero en el resto de años ha sido suficiente y adecuado. Lo que resulta sorprendente es que Mapfre sea la compañía del mercado español con el PER más bajo del IBEX 35, ¿no? Cuando los resultados de Mapfre pues, atestiguan una solidez, una consistencia y una regularidad tanto en los beneficios como en el propio dividendo, que hacen, entiendo, aconsejable pues, que sea considerada como una de las opciones naturales, profesionales de inversión, obviamente alejados de la especulación que pueden tener otros sectores. La estabilidad en el accionariado que tenemos y también la propia consistencia del negocio asegurador, que quizás está un poco opacado por esas incertidumbres que provienen de la nueva regulación que llegará tarde o temprano de Europa, bueno, pues es una mezcla de factores que pueden complicar un poco más el análisis, y bajo esa perspectiva es lo que habría que interpretar de lo que ha pasado con nuestra acción. Ahí está el comportamiento, creo que durante los últimos 12 meses ha sido uno de los mejores del mercado, y bueno, pues confiaremos en seguir contando con la confianza de los inversores. La reforma de la Ley de Pensiones que proyecta el Gobierno ofrece oportunidades al sector del seguro. Sí, pero con matices. Lo que no quiero y lo que no queremos cuando hablamos dentro del sector, y aquí la propia Pilar podría perfectamente completarlo, lo que no queremos es pensar que es que el sector va a salvar o va a competir o va a tratar de aprovecharse en absoluto. Defendemos claramente un modelo público de pensiones, defendemos claramente la necesidad de que el Estado juegue un papel fundamental en el futuro, en la previsión de los mayores, y defendemos además, como se está haciendo, el que se incluyan elementos de sostenibilidad en ese modelo. Pero somos conscientes de que ese modelo, como ocurre en otros mercados, pues es complementable. Hay tres pilares: el modelo público, el modelo desarrollado dentro de las empresas como segundo pilar, y el tercero, el modelo que desarrollan o que pueden desarrollar los propios trabajadores, y claramente desde el sector asegurador podemos ayudar más a desarrollar alguno de esos pilares. Es conocido, hay muchos estudios publicados por empresas del sector que reconocen que la dependencia del trabajador jubilado español sobre la pensión que recibe es la más alta de Europa, frente a otros países donde el trabajador recién jubilado pues complementa mejor esos ingresos con otros provenientes del ahorro privado que ha ido desarrollando durante toda su vida laboral. Eso es lo que entendemos que es muy factible, entendemos que es una solución que no hay que inventarla, que está ya desarrollada en otros países y que claramente pues, podría ayudar mejor para garantizar o mejorar la calidad de vida de nuestros mayores cuando se jubilen, y hacer más sostenible y no tener tanta tensión y estrés sobre el modelo de pensiones públicas, que juega su rol y que está ahí perfectamente desarrollado. Desde las mesas de prensa le dicen: Mapfre ha reducido su beneficio en un 30,9% en el año 2012 y el dividendo un 12%. Sin embargo, el sueldo de todo el Consejo de Administración subió un 20% en 2012. ¿Están justificadas las críticas que han recibido en relación con esto? Bueno, este es un tema obviamente ahora recurrente y que sin duda pues presenta, cuando se comentan los datos así de manera fría, sin análisis, pues presentan ciertas dudas, y las dudas hay que aclararlas. Un Consejo de Administración no tiene todos los mismos miembros año a año, va cambiando, entran nuevos miembros, salen otros vocales. La propia composición del Consejo, dependiendo de la presencia mayor o menor de ejecutivos, puede también cambiar el componente económico total de la retribución de ese Consejo. Yo creo que Mapfre es una empresa austera en general. Mapfre es una empresa
que trabaja y protege el interés de sus clientes, de sus trabajadores, de sus accionistas y obviamente también pues, dispone de un consejo profesional preparado para gestionar, como ha demostrado hasta ahora, pues esta empresa de la manera más adecuada. Caer en banalidades acerca de que si sube un 20% o baja un 20% sin entrar de verdad al análisis real de por qué se ha producido ese salto, pues creo que no merece la pena que nos paremos ahora. Hernán Martín, de Dirigentes, le pregunta cómo está afectando el incremento del número de fraudes a las compañías de seguros. El fraude es consustancial al seguro. Eso es algo que todos los que trabajamos en este sector, pues es una de las primeras cosas que aprendemos. Obviamente también nos enseñan desde el primer día que entramos en la empresa de que el cliente siempre lleva razón, excepto cuando podamos probar que ha habido una situación anormal o irregular. Es algo consustancial en todas las sociedades donde existe el seguro, pues de una u otra manera pues la picaresca menor que a veces pues o tolerable socialmente, lamentablemente tolerable socialmente muchas veces, pues se considera un posible fraude. El fraude es una actividad muy compleja, es una actividad que va en contra de todos nosotros, como en cualquier otra actividad, hace pues que las compañías tengamos que extremar nuestros mecanismos para proteger el interés de la mayor parte de los asegurados que no piensan ni cometen nunca fraude. Pero es cierto que existe, que está ahí. La crisis no ha extremado, no ha elevado sustancialmente el número de fraudes ni las cuantías. Eso es algo que está ahí, que está siempre. Y bueno, pues las compañías, salvaguardando los intereses del cliente, protegiendo sus derechos, pues tenemos que hacer nuestro trabajo para tratar de descubrir aquello que realmente no corresponde a lo contratado en la póliza. En cualquier caso, son cantidades importantes y que de una u otra manera pues redundan en el precio final del seguro, con lo cual todos los esfuerzos que hagamos para limitar su impacto, pues también favorecerá el que los precios de las pólizas pues estén más aquilatadas. Más preguntas. ¿El talento español está abierto y preparado para la movilidad internacional? ¿Tienen ustedes dificultades o sufren la resistencia de sus ejecutivos y empleados a moverse a otros países? Por nuestra propia experiencia, pero no solo por la nuestra, hemos visto y comprobado que en muchos países del mundo hay grandes profesionales españoles que trabajan en muy distintas profesiones y que manifiestan o presentan unas grandes competencias y desarrollando proyectos de enorme éxito. Muchas empresas españolas están trasladando dentro de los grandes proyectos que están desarrollando en el mundo a grandes profesionales, jóvenes licenciados con poca o mucha experiencia, están aportando gran valor en sus empresas. Es cierto que la crisis ha traído de nuevo con más fuerza el concepto de la movilidad y cómo muchos jóvenes de manera aislada o al no trabajar en empresas tienen que buscar la salida de manera individual. Están muchos de ellos encontrando muchísimas dificultades. No es tan fácil salir a esos mundos, conseguir un permiso de trabajo y ser contratado además en condiciones mejores que las que ofrece el propio mercado español para estos jóvenes. Pero en cualquier caso, las empresas hacemos mucho por ello y Mapfre es una empresa que desarrolla talento, pero desarrolla talento internacional. Y talento internacional es no solo español. Mapfre es una multinacional que tiene dentro de sus objetivos el desarrollar talento multinacionalmente hablando. Hay grandes profesionales de Mapfre, brasileños en otros mercados, venezolanos, argentinos, y algún día los habrá norteamericanos, igual que hay turcos en Inglaterra o británicos o franceses en España, ¿no? La movilidad internacional es una necesidad en una corporación global y Mapfre apuesta y lo desarrolla. Tradicionalmente hemos tenido modelos pequeños de movilidad, no muy desarrollados y atendiendo mucho a las circunstancias específicas de cada necesidad, pero en estos momentos dentro de nuestro plan efectivamente existe el concepto de movilidad al máximo nivel y favoreceremos el desarrollo profesional de profesionales de distintas nacionalidades en todas nuestras actividades. Eso enriquecerá sustancialmente, sin duda alguna, nuestra capacidad de hacer cosas recibiendo el talento y las capacidades que esa mezcla de culturas y de formación pues produce. Ya no hay tiempo para más. La última pregunta. Don Antonio, usted es miembro del Consejo de Competitividad que preside don César Alierta. ¿Participará usted como ponente de las conferencias que se están celebrando en toda España y fuera para evangelizar sobre la salida de la crisis y difundir los síntomas del cambio de ciclo económico en España?
¿Cómo ve eso de la marca España? ¿Está peor aquí entre los españoles que fuera, por lo que usted observa en sus viajes para visitar la red internacional de Mapfre? Bueno, yo no sé si el CEC ha hecho público o no el plan. Efectivamente ha comunicado que el plan se va a desarrollar, se va a iniciar un roadshow por distintas ciudades españolas para compartir con empresarios locales y regionales la situación actual de nuestro modelo económico y los cambios que se están produciendo para ayudarles a entender y dialogar con ellos acerca de cómo podemos entre todos ser más útiles para favorecer una más rápida salida de la crisis y la creación de empleo. Efectivamente, Mapfre va a participar y estaremos en alguna de esas jornadas ayudando a trasladar, evangelizar en tus palabras, esos mensajes positivos acerca de la nueva realidad que estamos observando. Acerca de la marca España y los daños que puede haber sufrido por esta crisis, pues sin duda ahí está y habremos, sobre todo, pues el análisis frío y a veces desgarrado que algunos medios internacionales han hecho sobre nuestra realidad, pues no nos beneficia ver portadas y fotografías que realmente están muy lejos, verlas en países lejanos que están muy lejos de lo que luego vivimos y percibimos de nuestra realidad social. En España se vive en paz, en España se trabaja, en España se produce, en España se crece, no todavía en cuanto al PIB, pero creceremos el año que viene y lo que hace falta pues es acabar de desarrollar esas oportunidades. Las empresas españolas, y eso es importante, hemos ayudado y estamos ayudando a que ese concepto de marca España pues mantenga un nivel muy, muy digno. Y cuando hablamos con profesionales de otros países y políticos de otros países, pues claramente reconocen la capacidad competitiva de nuestras empresas, el talento que hemos desarrollado y cómo además desarrollamos un compromiso a largo plazo con sus países, con sus sociedades, aportando valor y crecimiento a su sociedad, con lo cual pues entienden que esa vinculación de España como país y de España como marca a su realidad económica es muy importante y muy positiva. Muchas gracias, don Jacinto Cabestany, presidente de British Telecom en España. Va a despedir el acto en nombre de las entidades que patrocinan y hacen posible este foro. Muchas gracias, Pilar y Antonio, en nombre de los patrocinadores por haber atendido a la invitación a este acto. Cuando pienso personalmente en Mapfre me vienen a la cabeza tres conceptos, ¿no? Que es adaptación al cambio, internacionalización y honestidad, valores sobre los que creo se debe construir el futuro de este país, así que les deseamos mucha suerte y desde luego es una gran empresa y usted un gran líder. Muchas gracias. Muchas gracias.